manejo oportuno de las dislipidemias. Y hablando de esto de las dislipidemias, pues hablamos de grasa, ¿verdad? Hablamos de ciertas sustancias que son súper requeridas para nuestro cuerpo, hablamos de colesterol, de triglicéridos y de otras partes, ¿verdad? Dividiendo el colesterol, otras partes que lo conjuntan. La dislipidemia es parte de esto que nos ocupa a todos desde hace ya semanas, que es precisamente el síndrome metabólico. Hablando de hipertensión, hablamos el primer tema, la vez anterior hablamos de diabetes mellitus, generalidades principalmente. Y el día de hoy vamos a tocar esto que es dislipidemia y un poco de un estado protrombótico, proinflamatorio, y dejamos a la obesidad central, a la obesidad como tal, para la siguiente semana. ¿Te parece? Definitivamente, hablando de síndrome metabólico, entendemos que es una endemia, anda en el pueblo desde hace muchísimo tiempo, décadas, y la verdad es que nos hemos ido acostumbrando a tener esto en nuestro tiempo, en nuestro ambiente. Ya no lo tomamos mucho en cuenta. Para nosotros ahora quizás se ha vuelto un poco más raro, ¿verdad? El observar una persona delgada dentro de su índice de masa corporal, es decir, su peso adecuado para la estatura, y no tanto a personas gorditas. Ya como que lo gordito se ha vuelto parte del sobrepeso, ¿no? Parte de nuestra mentalidad. Y yo recuerdo hace algunos, ¿qué será? Hace algunos años, cuando hablaban de los bebés Gerber, ¿verdad? Si te acuerdas, perdón por el gol, pero cuando hablaban de esos niños que eran alimentados con este producto, los niños eran regordetes, ¿no? Y en ese momento hablábamos de un niño saludable. Bueno, pues eso ha cambiado. Nuestros vecinos del norte y nosotros, por supuesto, estamos en la punta de la pirámide de aquellos que tienen síndrome metabólico. Otros países como Japón, Corea, van a tener los índices más bajos de este síndrome metabólico. Hoy por hoy está haciendo estragos en este mundo, y no me cabe duda que se ha vuelto algo tan grande que nos va a llevar definitivamente a tener problemas cada vez mayores. Bueno, hablando como tal de las dislipidemias, aquí en México, déjame decirte, pues van a ser un conjunto de enfermedades, y escucha la palabra, asintomáticas. Es decir, los libros dicen que tú no vas a tener síntomas si te das cuenta, tienes un poco elevado el colesterol o los triglicéridos en tu organismo, no te vas a dar cuenta, ¿verdad? Pero la verdad es que sí hay algunos síntomas. Definitivamente van a ser clasificadas por síndromes que van a englobar diversas enfermedades con diferentes tipos de riesgo cardiovascular. La enfermedad cardiovascular, déjame decirte que es la primera causa de muerte en México, esos infartos al corazón, ¿verdad? Antes se manejaban demasiado, y pues dentro de sus factores de riesgo se encuentra precisamente la hipercolesterolemia, lo que quiere decir está elevado el colesterol. Puede ser en cualquiera de sus fracciones. Cuando perdimos un perfil de lípidos, estamos pidiendo cualquiera de los tres tipos de colesterol, el bueno, el malo y el no tan malo. Entonces, aquí es donde vamos a determinar qué sucede con una persona que tiene a este colesterol LDL y HDL y LVDL definitivamente en una concentración anómala. La detección y el tratamiento de estas alteraciones van a ser claves para la prevención y el manejo de estas enfermedades que son crónicas, son no transmisibles y que por supuesto las vamos a poder ver un poquito más en el envejecimiento. Ok, una disculpa, moví aquí mi aparato y generalmente cuando le muevo no me permite avanzar. Permítanme una disculpa por esta situación. Ustedes sabrán que estamos en vivo, y cuando las personas estamos en vivo suceden este tipo de situaciones. Ok, muy bien, vamos a ver. Dado que estas dislipidemias hablábamos de ciertos niveles, ciertos estadios de la vida, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tú tengas una concentración de colesterol o de triglicérido elevados, se puede decir que es modificable por ti, puede ser modificable, de tal manera que el objetivo dentro del tratamiento, no tanto el tratamiento, sino la prevención de esta patología, pues es identificarla, tratarla y mantenerla lo más lejos posible de ti, y por supuesto identificarla lo más rápidamente posible para disminuir el riesgo de un padecimiento muy común actualmente en nuestra época, que se llama aterosclerosis. Y en esta imagen, la Secretaría de Salud nos dice junto con la INEGI que la edad, la población en donde más se va a encontrar este tipo de problemas va a ser en la población de 20 y más años, con 82.7 millones de gentes aquí en México que potencialmente pueden llegar a tener esta enfermedad.
¿Cuáles son los síntomas de las dislipidemias? Bueno, como dijimos, no hay una sintomatología específica, a veces hasta se dice que son asintomáticas, pero la verdad es que de acuerdo al órgano que afectan, se puede presentar de manera muy generalizada dolores de cabeza, mareos, malestar general, cansancio. Algunas personas manifiestan sensación de pesadez en la cabeza, de irrealidad, de sensación de que no eres tú el que está en ese momento viviendo estos momentos, ¿verdad? Es difícil de explicar esta parte, pero sí la entiendes cuando la persona se toca la cabeza y te dice con una cara terrible de dolor, me duele demasiado y no puedo ni siquiera tal vez dormir o me mareo cuando me enderezo rápido, en fin, diferentes síntomas que pueden estar en muchísimas otras enfermedades, pero esto a tu médico lo va a llevar a sospechar si hay algunas otras situaciones, por ejemplo, obesidad, sobrepeso, historia familiar de diabetes, de hipertensión, paciente con diabetes, con hipertensión, vaya, todo síndrome metabólico ahí, obviamente tu médico seguramente lo va a sospechar. Y bueno, dentro de todos los factores de riesgo que tenemos para este tipo de enfermedad o aumento del colesterol, pues vamos a tener definitivamente la mala alimentación, ocupa el primer lugar. ¿Y con qué crees? Pues con las grasas saturadas o con las grasas trans, que actualmente son muy comunes y ya de verdad la gente no aprende a leer las etiquetas, a hacer lecturas de etiquetas. Ya nos pusieron unos símbolos así grandototes que dicen al principio exceso de sodio, exceso de grasas trans, y aún así veo cómo las personas agarran y se llevan esos pues productos, ¿verdad? De las tiendas, y cuando voy a comprar y hago mi despensa me doy cuenta que eso está sucediendo. Entonces es bien importante que tú te des cuenta, percibas estos, más que nada, estos iconos que en cada uno de los productos dicen que tienen esas sustancias. Entonces, cuidado, hay que estar bien cuidados al respecto. Las grasas saturadas se van a encontrar en cortes de carne grasos. ¿Cuántas personas nos gusta hacer la carnita asada? Y bueno, generalmente con grasita para que sepa mejor. Bueno, pues ahí te estás llevando grasas saturadas, y en los productos lácteos también no descremados. Eso es bien importante verificar qué es lo que compras. Otro factor de riesgo enorme es la obesidad, tener un índice de masa corporal, es decir, el peso que tienes, a la estatura que tienes, se hace una cuentita y si es mayor de 30, cuidado, vamos a tener ese factor de riesgo también. Falta de ejercicio. En una ocasión, que ya te había comentado, ¿cuántas veces tú comes al día? ¿2, 3, 4, 5? Bueno, ¿cuántas veces te lavas los dientes? 3, 4, 5, según las veces que comas, de acuerdo. ¿Cuántas horas duermes? ¿Cuántas veces, no sé, respiras? ¿Por qué no haces ejercicio? Ahí viene la cuestión, ¿no? ¿Por qué el ejercicio no entra como parte de tus actividades diarias? Tabaquismo, definitivamente fumar cigarrillos va a bajar el nivel del colesterol bueno o del HDL, aquel que te va a ayudar a mantener una muy buena circulación sanguínea, y algunas otras cosas, evidentemente, hormonas, en fin. El alcohol, beber también alcohol aumenta los niveles de colesterol total, y bueno, la edad es un requisito que tú y yo no vamos a poder modificar nunca. El sexo, la edad, la herencia, no lo vamos a poder modificar, pero lo que sí puedes modificar y que está en tus manos, adelante, hay que llevarlo a cabo. En estas fotos te puse, por ejemplo, una combinación terrible, una mujer obesa tomando alcohol. Tremenda esa combinación, por eso es bien importante, chicas, bajemos de peso, chicos, también hagan un esfuerzo en no mantener, por ejemplo, estas adicciones, como este caballero que se está llevando este cigarrillo a la boca. Ahora, vamos a hablar de las complicaciones de las dislipidemias, es decir, ya tengo el colesterol elevado, tengo los triglicéridos elevados, a veces en cifras estratosféricas. Bueno, entonces, antes que otra cosa, vamos a decir, cosa es lo normal. Colesterol abajo de 200 miligramos sería lo adecuado, triglicéridos abajo de 150 miligramos por decilitro sería lo adecuado. Sin embargo, cuando estos están elevados, llevan una complicación dentro de nuestro sistema circulatorio, se llama ateroesclerosis. Déjame informarte que ateroesclerosis es precisamente atero, es una placa, y esclerosis es el endurecimiento o induración. Algunas personas refieren arterioesclerosis. Bueno, este va a ser el engrosamiento y endurecimiento arterial. Cuando hablamos de ateroesclerosis, hablamos de todo en general nuestro sistema circulatorio. Entonces, esta es una enfermedad de la pared de los vasos
va a ser crónica, multifactorial, muchos factores pueden desencadenarse y producir estas placas. Lo peor de todo es que es inflamatoria, es una inflamación crónica, es degenerativa, que va a empezar a afectar la parte interna de nuestras venas y arterias, ¿verdad? Y generalmente de mediano y de gran calibre, y algunas áreas de ramificaciones donde más se acumulan estas plaquitas. Y esta placa está dentro de la parte interna de nuestro vaso sanguíneo y empieza a disminuir, lo que es peor, su crecimiento de esta placa va a empezar a disminuir el flujo sanguíneo. Y esto obviamente empieza a generar en un futuro, ¿verdad? No es tan rápido, pero sí en un futuro empieza a generar trombos. Y bueno, trombito pues es una plaquita, un pedacito de placa se rompe y entonces se llama émbolo, comienza a avanzar dentro de tu sistema circulatorio y cuando llega un pedacito de arteria o un vasito donde ya no puede pasar, lo tapa y en ese momento se llama infarto. Así de sencillo. Esta enfermedad cardiovascular aterosclerótica, como te decía, va a tener, son diferentes síndromes y la clasificación aquí te la pongo según la Secretaría de Salud Pública, en donde está la cardiopatía isquémica aguda, que se refiere a que el corazón está teniendo problemas con la cantidad de sangre que le llega precisamente por la formación de estas placas. La enfermedad cerebrovascular ahora es los vasos del cerebro los que van a tener alguna alteración que puede provocar que haya una hemorragia o que haya una isquemia. No hay nada de sangre en esa área, ¿verdad? La enfermedad vascular periférica, que se refiere entonces sí ya a vasos y arterias de todo tu cuerpo, y las enfermedades de la aorta, que es una arteria muy especial que tenemos ahí junto al corazón, ¿verdad? Y es la más importante, yo diría, de todas. Entonces, vamos a tener esta enfermedad aterosclerótica dividida en estos síndromes. El día de hoy solamente vamos a hablar precisamente de la primera, que es la cardiopatía isquémica. Ajá. Para más o menos entender en generalidades cómo lo vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo se forma? A ver, yo quiero saber cómo es que tú dices las grasas, esa grasita y esos bistecitos freídos que yo me como me van a hacer daño. Bueno, definitivamente no solamente, y déjame decirte de dónde viene el colesterol, productos de origen animal. Cuando hablamos en generalidades de lo que serían triglicéridos, ¿de dónde viene? De aquel carbohidrato que tú fríes. Y voy a mencionar algunos nada más. Por ejemplo, papas fritas. Por ejemplo, la papa que tú ya herviste y aparte estás friendo. Los taquitos dorados de papa, digo que aquí en México son muy comunes, no sé allá en otro país, si es que alguien está por ahí mirándonos de Perú, por ejemplo. A lo mejor hablamos de pan como churros, donas, que son masa freída. Y hablando de masa freída, ¿qué pasó con las memelitas, verdad? Las picaditas que se fríen o se empiezan a hacer en el comal, pero se le pone principalmente grasa. ¿Qué pasó con esa masa principalmente que estamos friendo todo el tiempo, los antojitos mexicanos, ¿no? Entonces, eso es de donde vienen los triglicéridos. Entonces ya tienes idea de dónde vienen estas grasas. No todo es de la manteca, por favor, de cerdo. Ahora, vamos a ver esta imagen que tienes aquí en la parte superior izquierda de tu pantalla y que déjame decirte que esta es la base, la parte de adentro de un vasito sanguíneo, como si lo hubiésemos agarrado y cortáramos de esta forma, ¿no? Y entonces vamos a ver que la parte más interna es un órgano que se cuece aparte, se llama endotelio y es tan delgado, es solamente una serie de células, pero que tienen unas funciones increíbles dentro de los vasos sanguíneos. Junto hay una parte que se llama muscular, posteriormente hay una parte serosa. La parte de adentro del vaso se llama luz, ¿sale? Y ahí es en donde más o menos se va a formar una placa según este dibujito que estamos observando. Para que te des una idea de qué cosa es lo que hace el endotelio, fíjate, son una sola línea de células en el interior de nuestro vaso sanguíneo y tienen control fino de la presión arterial. Así que cuando te hacemos un estudio de capilaroscopía y ya estamos viendo los vasos en 8, ese es el detalle. Hay un control ahí de la presión arterial que va a empezar a fallar, a lo mejor con hipertensión capilar desde ese momento, pero en este caso que estamos hablando de qué cosa hace un vaso, bueno, pues estamos viendo un control fino de la presión arterial, propiedad antiproliferativa, es decir, guardan el orden de la formación del endotelio y esto quiero que te quede muy claro. Tiene una propiedad antiagregante, es decir, lisito, lisito, nada se pega en el endotelio, esa es la idea.
no se pegue nada, ¿no? Antiangiogénesis y diferentes otras actividades que tiene, como la propiedad antitrombótica. Esto hasta nos defiende. Pero ¿qué pasa cuando algo comienza a fallar? Algo llamado radicales libres, óxido nítrico, empieza a fallar y provoca una disfunción endotelial. Pues adiós con todas las actividades del endotelio y entonces se va a empezar a producir esto. Imagen superior izquierda de tu pantalla. Vamos a ver que hay ahí algo que se llama LDL. ¿Y qué crees? El LDL es el colesterol malo. Se puede decir que es parte de lo que tenemos y estamos hablando en este momento. Es una dislipidemia. Está ahí presente en este dibujito o en esta persona donde se ejemplifica con el dibujo y vamos a ver cómo ya anda ahí dando vueltas el endotelio, digo el LDL, y el endotelio se ve aquí formadito, bonito, ¿verdad? Sin problemas. Ahí está, seguramente con todas las funciones. Pero en ese momento empieza a suceder algo dentro de nuestro cuerpo que tiene que ver con interleucinas. Es decir, las interleucinas son factores inflamatorios que empiezan a presentarse y que ya están generando a lo mejor un problema dentro de los vasos y los músculos, ¿verdad? Las células musculares del mismo vaso sanguíneo están allí presentes, pero tranquilitas, mira, no están haciendo nada, están ahí formando parte de la anatomía de tu vaso sanguíneo. Entonces, en un momento dado se pierde. ¿Por qué se pierde? Multifactorial. Puede ser por enfermedades, puede ser por virus, por exceso de estrés oxidativo, por exceso de procesos inflamatorios que hacen que pierdan o más bien que generen llamadas y eso hace que las mismas células llamadas monocitos se empiecen a acercar hacia el endotelio y posteriormente comienzan a introducirse estas células que se llaman macrófagos que después se van a diferenciar, entren al interior de nuestra arteria, ¿no? De nuestro vaso. Ahí están entrando a la parte muscular y comienzan abajo del endotelio y comienzan a generar la migración, empiezan a emigrar células del músculo y comienzan a elevarse junto con otros receptores, junto con otras características y comienza el mismo macrófago, se comienza a diferenciar en una célula que le gusta comer de todo, se llama fagocitar y que se llama natural killer y esta célula comienza a crecer tanto que ya no puede salir de ahí mismo del endotelio y comienza a formar entonces esta plaquita. En este momento ya hay de todo allá adentro, ya hay detritus, ya hay células musculares, ya hay incluso algunos mutágenos, obviamente está inflamado, y bueno, pues ese es el principio de cómo se empieza a formar esta placa aterosclerótica en el interior de nuestro vaso. Tres componentes principales: células musculares del mismo vaso sanguíneo, los macrófagos y los linfocitos T, que son aquellos, acuérdate, que tienen que ver con tu inmunidad. Empieza a haber matriz extracelular, o sea, las células que se rompen, ahí están, fibras elásticas, algunas proteínas y va a haber, por supuesto, grasas. Todo esto se empezó a generar ahí, déjame decirte que tarda tiempo. Queremos hablar de meses, incluso años. Pero si esto se empieza a generar en arterias tan importantes como las arterias coronarias del corazón, así se llaman, ya empezamos a tener problemas importantes. Ya desde ahí, cansancio, camino un poco y me empiezo a cansar un poco más, siento que me falta la respiración, empieza a haber diferentes circunstancias. Ahora, no me voy a meter un poco más en esto, pero entendimos que los que van a tener un problema van a ser los vasos sanguíneos y va a ser todo el endotelio que va a empezar a fallar. Ahí es donde empieza la parte principal de esta formación de placas. ¿Cuál es el tratamiento? Como siempre, por supuesto, 3 tipos de tratamiento y acuérdate que en ese 100% de tratamiento, el 70% son cambios en los estilos de vida. Cambios en tu alimentación, cambios en tu actividad física, cambios en tu incluso manera de respirar, cambios en tu manera de responderle al medio ambiente, cambios en todo esto. El siguiente 20% corresponde precisamente a la actividad física como tal y el 10% final le corresponde a los medicamentos que algún galeno te va a dar en ese momento. Entonces, empezamos con los medicamentos alópatas que vamos a empezar a tomar y por supuesto esto es así rapidísimo, hablamos de estatinas,
van a servir para disminuir el colesterol y esa dosis pues la indica tu médico, por supuesto, y las estatinas pues van a mejorar la salud de las arterias, pueden prevenir esta enfermedad, claro que sí, pero obviamente te van a funcionar mientras tú las tomes. Y si no hay cambios en los estilos de vida, pues de plano no va a servir. Entonces, es posible que necesites más de un tipo de medicamento para controlar el colesterol, definitivamente. Acuérdate, aparte que el colesterol es necesario para la formación de algunas hormonas, entonces, y otras sustancias. Por eso es que nuestro cuerpo lo genera y lo requiere. Si no, pues no lo tendremos ahí. El problema es cuando se produce de más o por la alimentación jalamos y producimos más. Se tiene que dar tratamiento a diferentes comorbilidades o diferentes enfermedades que pueda tener la persona. Por ejemplo, puede tener colesterol elevado, pero también tiene hipertensión y entonces sucede esto. Aquí voy a poner mis medicinas para el colesterol. Acá van las de la presión arterial. Ah, pero también tengo diabetes. Acá van las de las diabetes. Acá van las de... Y así te empiezas a generar una polifarmacia, ¿verdad? Una cantidad enorme de tabletas porque vas con el cardiólogo, después vas con el médico internista, a lo mejor también pasas a ver al nutriólogo, pero se te ocurre también que vas a ver al psiquiatra por X o Y situación. Y eso entonces comienza cada uno de ellos especialistas, no ven un total de la persona, sino simplemente comienzan a dar cada uno para su propia patología y tú a llenar muchos medicamentos que van a estar allí presentes. Algunos tienen acción, ¿verdad?, contra la ateroesclerosis, como por ejemplo algunos de los medicamentos antihipertensivos que te van a servir para disminuir los riesgos cardíacos o simplemente disminuir también algunos factores que ocasionan ateroesclerosis. Hay otros medicamentos definitivamente que se pueden utilizar y que van a aumentar a veces el riesgo de también tener esta enfermedad. Quiere decir, a ver, ¿cómo? Resulta que yo me lo estoy tomando para que me ayuden con un padecimiento, pero me está ocasionando otro. Sí, definitivamente esto es posible. Y bueno, déjame decirte que hay otros medicamentos para la diabetes mellitus que cuando la persona tiene riesgo de tener un infarto, no se deben de dar. ¿Por qué? Porque lamentablemente te ayudan a llegar allá arriba más rápido, ¿no? Bueno, vamos a tener dentro de los cambios en los estilos de vida, hay definitivamente el no fumar. Lo manejamos como un factor de riesgo y definitivamente sabes que lo que fumas daña arterias, daña por completo ese endotelio, por eso es que es importante. Principalmente las arterias que más van a resultar dañadas van a ser las de tu corazón. Por eso es importante retirarlo por completo. Yo sé que es un tanto cuanto difícil si ya hay una adaptación, una adicción a la nicotina, pero también hay maneras en que te puedas liberar de eso, definitivamente. Haz ejercicio la mayoría de los días de la semana, a lo mejor un día sí, un día no, un día sí, un día no, pero en la medida en que tú hagas actividad física te va a ayudar a disminuir principalmente el peso. Si disminuye tu grasa corporal, va a disminuir también tu presión arterial. En la medida en que la presión arterial disminuye, se disminuye también el riesgo de la ateroesclerosis porque empieza a disminuir la inflamación que al final es lo que va a provocar máximas alteraciones en tu sistema inmunológico. Por supuesto, mantén un peso más que saludable, un índice de masa corporal de 25, sería lo ideal entre 22 y 25. Y esto pues es importantísimo que tú, si decides perder un poquito de grasa en tu cuerpo, tiene que ser al menos en los primeros 3 meses el 10% de tu peso. Vaya, me conformo con el 5%. De esa manera es un riesgo, poco riesgo al ir perdiendo, al ir disminuyendo la masa grasa y de esa manera tú también no corres riesgos de que esos vasitos que ya tengan la posibilidad de tener ahí una plaquita, una placa aterosclerótica, pues también sufran algún riesgo, ¿no? De que se desprenda. Por eso es importante comer alimentos saludables y aquí me faltó poner el aceite de oliva, que acuérdate que es súper especial para nuestro corazón, cómo va a mantener en orden también al colesterol y los omegas es algo que no debe faltar en tu alimentación. Acuérdate que a los omegas 6, 9, por ejemplo, los vamos a adquirir en alimentos como son los pistaches, las almendras, el cacahuate que tú pelas o que vas a tostar, pero sin freír, tiene que ser tostado.
o a lo mejor simplemente compra como tal omegas, ¿verdad? Es DHA y eso sería lo indicado para tu salud. Por supuesto, sustituye algunas cosas con otras. Y dentro de esta cardiopatía isquémica, dentro de esta enfermedad, esto es lo que hay que hacer. Estas modificaciones en los estilos de tu vida tienen que provocar todo esto, ¿verdad? Todo esto, disminuir, llegar a ciertos niveles, llegar y manejar ciertos gramos en raciones de fruta, de verduras, ácidos grasos insaturados trans, menos del 1% en la ingesta total de energía, porque hay veces en que vas a alguna fiesta o asistes a una reunión y te reentegan a lo mejor un bocadillo que tiene esto, pues la idea pues no es que te comas 10, sino que el que te comas, cómetelo sin culpa, porque eso también es algo bien importante. Requieres tú aprender a comer sin culpa, ya te lo comiste, fue un pedacito, por favor, regresa al camino al buen camino posteriormente, pero no te sientas culpable, ya lo disfrutaste, genial, punto, hasta ahí. Entonces, lo ideal también es controlar el estrés. Bien sabes que cuando nosotros estamos en estrés generamos partes muy altas de cortisol, la cual pues es una sustancia, es una hormona que va a estar afectando tu nivel de vida, te va a tener en alerta todo el tiempo. Y si bien es cierto, es requerido tener ciertos niveles por abajo de ciertos niveles, cuando nosotros lo empezamos a producir de más, nos va a mantener en estrés todo el día. El estrés va a empezar, el cortisol elevado va a empezar a mantener a nuestro sistema inmunológico activo, inflamado, y posteriormente vienen entonces las enfermedades crónico-degenerativas. Técnicas de relajación. ¿Cuál estaría súper bien? El yoga. ¿Por qué? Porque te ayuda y enseña a respirar, que eso es una parte bien importante. Por supuesto, ayuda a disminuir tu peso. Obviamente, ahí sigue, la presión arterial disminuye. Por supuesto, tu glucosa, niveles de glucosa se empiezan a controlar y ese riesgo de desarrollar aterosclerosis comienza a disminuir. Obviamente, se sabe que hay algunos alimentos y suplementos de origen natural que pueden ayudar a reducir el colesterol alto y también la presión arterial alta. Dos factores de riesgo importantes en el desarrollo de la aterosclerosis. Y por supuesto, sabemos y que yo te voy a hablar de, obviamente, nutrientes, de suplementos que tengan un grado de evidencia tipo A. Aquellos que tienen estudios de laboratorio en células en vivo, aquellos que tienen manuales de aplicación, aquellos que aparecen en el PLM-PR Vademecum, que es este libro donde aparecen todos los medicamentos, todos los que tienen ciencia, los que están respaldados y avalados, por supuesto, van a aparecer en este libro que se llama LMPR Vademecum, que lo tienes disponible aquí en tu teléfono celular, ¿verdad? Por supuesto, de manera digital, y que tú puedes accesar a toda la información que tú requieras tener. De estos nutrientes que te voy a hablar son 4, cada uno de ellos tiene su manual, aquí los ves, los 4, y si tú tienes la intención de leer uno de estos de manuales, simplemente coméntale, pregúntale a la persona que te invitó a ver esta presentación cómo es que te puede hacer llegar este manual y seguramente llegará a tus manos. Así que este laboratorio tiene un enfoque primeramente en la salud, primariamente en la salud, bajo 3 acciones. El primero es el envejecimiento a través de evitar la disbiosis a nivel intestinal, que nos lleva a 2 cosas bien importantes. La primera es la formación de especies reactivas de oxígeno o ROS o radicales libres. Estos definitivamente causan el envejecimiento celular prematuro. También el aumento a nivel de disbiosis intestinal o el intestino permeable nos va a llevar a tener desregulación del sistema inmune. Entonces, comienzan a aumentar los elementos inflamatorios como las interleucinas, la proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral y todos ellos que van a empezar a elevar el proceso de inflamación de tu cuerpo, nos lleva a una inflamación que primero es aguda, después se vuelve crónica y que obviamente le va a dar de un nivel no muy agradable a nuestro sistema inmunológico y de ahí vienen las enfermedades crónico-degenerativas. Y el otro es cómo es que afectan la microcirculación. ¿Cómo es que comienza a afectar la circulación en general a través de esas afecciones al endotelio? Definitivamente, ahorita tú y yo estamos hablando de microcirculación y de inflamación crónica. Cuando hablamos de microcirculación, quiero hablarte de una
una enzima muy especial que se llama óxido nítrico sintetasa y la cual en su isoforma endotelial, porque hay 3 isoformas, y aquí lo importante es entender que la óxido nítrico sintetasa va a ayudar a ese endotelio a mantener todas esas funciones que te mencioné al principio de la plática y que van a ayudar a este sistema vascular a mantener un equilibrio o una homeostasis, a eso se refiere, como son la regulación del tono del vaso, la inhibición de la agregación plaquetaria, la inhibición de la adhesión, que es ahí donde quedamos que empieza toda esta alteración de la placa ateroesclerótica, la transmigración leucocitaria, es decir, que no se pase entre las células del endotelio y pues obviamente también nos ayuda en la ordenación de la proliferación y migración de las células musculares lisas, entre otras. ¿Te das cuenta de todo lo que hace esta enzima? ¿Qué tiene obviamente que ser producida y estimulada de alguna manera? Bueno, pues esto es lo que sucede en el interior de una célula, de un vaso sanguíneo, cuando hablamos precisamente de estrés oxidativo y también de la versión LDL del colesterol. Van a empezar a trabajar, hay un sustrato aquí en el endotelio, aquí donde ves mi cursor, esto es el endotelio, y resulta que hay un sustrato llamado arginina. La arginina es súper requerida junto con una coenzima, va a poder generar entonces óxido nítrico, que aquí aparece como no. El óxido nítrico, si se mantiene en niveles estables, el vaso sanguíneo va a estar completamente dilatado, lo cual va a ayudar a que tu circulación sea mejor. Ese endotelio va a poder evitar la adhesión de células, no se transmigran o no se mueven las células musculares lisas y de eso se trata, que el vaso se mantenga sano en su momento. Sin embargo, diferentes factores como el colesterol LDL, o simplemente el estrés oxidativo en este superóxido, comienzan a cambiar a estas enzimas, lo cual hace que el óxido nítrico disminuya y comiencen entonces las alteraciones de las cuales hablamos en un principio. Este sistema de protección y balance es más que reivindicado en algunos estudios donde nos dicen que el elemento esencial de esta lesión va a ser la disminución en la biodisponibilidad del óxido nítrico durante estos estados de estrés oxidativo. Así que va a ser corregida con tratamiento que contenga superóxido dismutasa. Y hablando de la superóxido dismutasa, déjame decirte que se encuentra en la puntita de la pirámide de los antioxidantes, en la primera línea, junto con la catalasa, la glutatión peroxidasa y otras 3 enzimas. Entonces, cuando recordamos de dónde vienen esas enfermedades crónico-degenerativas, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, pues déjame decirte que hablando de esto son los radicales libres. La formación de estrés oxidativo junto con inflamación. Ese estrés oxidativo provoca disfunción mitocondrial, el cual ahí se deriva inflamación, estimulación de ciertos factores inflamatorios, empieza a producir esto que se llama síndrome metabólico y posteriormente enfermedades crónico-degenerativas y sus consecuencias. El 99% de los medicamentos atacan la enfermedad ya establecida. Sin embargo, este laboratorio se ocupa de trabajar definitivamente el origen del problema. Por eso es bien importante darnos cuenta en esta imagen. Me gusta mucho en donde si tú y yo mejoramos la microcirculación, vamos a mejorar la salud de todo tu organismo, de todas tus células y por supuesto de eso va a depender la longevidad de las células y la misma longevidad de tu cuerpo. Voy a presentar a Horizon Enzyme 6, llamado Velash, alta tecnología dirigiendo su acción y su actividad hacia el estrés oxidativo y al balance redox. Va a disminuir la microinflamación crónica. Es biotecnología avanzada, nanomedicina dirigida hacia la mitocondria, hacia la microbiota, toda la metabolómica de tu cuerpo y a mantener, por supuesto, los moduladores de expresión génica, de inflamación y a disminuir las acciones de estos mismos moduladores. Activa al factor NRF2, que es un modulador de estos antioxidantes, glutatión peroxidasa, catalasa y superóxido dismutasa, y que está presente en el PLMPR Vademecum, y aquí están sus manuales en base a libros como La medicina mitocondrial, escrita por el doctor Brigitte Edeas.
Vamos a ver que Velash con Orison Enzyme 6 va a reactivar a este factor NRF2, el cual modula la producción de antioxidantes naturales de tu cuerpo, va a mejorar la microcirculación sanguínea, equilibra y fortalece el sistema inmunológico, aumenta la energía natural de tu cuerpo y aumenta la hidratación celular. A ver, más despacio. Resulta que te va a activar todo lo que es el factor NRF2 que activa estas enzimas antioxidantes que tu cuerpo tiene. O sea que Velash no contiene a superóxido dismutasa, no, claro que no, lo activa, lo modula, que es muy diferente. Eso que ya tienes en tu cuerpo, simplemente lo pone a trabajar. Tú tienes la solución, actívala definitivamente con Velash. Va a mejorar la microcirculación sanguínea porque mantiene el óxido nítrico en adecuado volumen y eso hace que tu vaso sanguíneo se mantenga en una muy buena dilatación. El sistema inmunológico comienza a mantenerlo estable debido a la disminución de los factores OX2, NF-κB, que van a estar produciendo inflamación, precisamente hablando también de todas las citocinas, la versión de interleucinas. ¿Aumenta la energía natural de tu cuerpo? Definitivamente sí, porque activa a las mitocondrias para que empiecen a producir ciclos de Krebs aerobios. Obviamente aumenta la hidratación celular. Al presentarse estos ciclos de Krebs aerobios, se van a producir 6 moléculas de agua contra las 2 que se producen en un ciclo de Krebs completamente anaerobio, es decir, sin oxigenación. Velash entonces incrementa la energía natural de tu cuerpo, reduce la inflamación crónica y aquella que se está presentando apenas la inflamación aguda, pues también la va a inhibir, ayuda a la desintoxicación del hígado, disminuye los efectos del envejecimiento y por supuesto aumenta y mejora la microcirculación sanguínea. Velash lo vamos a diluir en un sobre, fíjate qué novedosa forma de consumirlo, adiós tabletas, vas a diluir un sobre en 500 mililitros de agua, vaya. 500 mililitros porque es la mejor forma, su sabor es delicioso, pero también lo puedes tomar en menos agua, lo puedes diluir en más, claro, por supuesto. Aquí la idea es darte la cantidad de agua en donde tú vas a sentir un mejor sabor. Sin embargo, sí se puede tomar, por ejemplo, aquellas personas que ya tienen alteraciones en el riñón y tienen que guardar cierta cantidad de líquido al día, bueno, pues también se puede tomar disminuyendo mucho la cantidad de agua. A cualquier hora puede ser consumido, pero yo te recomiendo específicamente, de preferencia en las mañanas, después de que tú desayunes, porque si esto nos da energía, requerimos un sustrato para generar energía. Una vez preparado, lo puedes consumir antes de 24 horas. Esto es lo que podemos ver en un estudio de capilaroscopio, el cual te presento aquí a un ladito superior, en la esquina superior derecha, y te lo presento. Y estos son los vasos capilares normales. Hablando de capilares, por eso se llama capilaroscopio. Vamos a ver aquí un capilar normal, ¿verdad? En forma de U, un bastoncito. Seguramente la arteriola enlaza la vénula. Pero observa, aquí vamos a ver otros capilares que ya están completamente sus asas muy arborizadas. Quiere decir que incluso la vénula está bastante roja, habla de un proceso de inflamación importante. Aquí hay otro vasito que ya se está arborizando también y esta arborización habla más que nada de ya alteraciones que nos llevan junto con otras características a pensar en la posibilidad de una diabetes mellitus. Si en vez de que el paciente tuviera estos vasos ondulados, ¿verdad? Arborizados, si tuviera que se ve aquí como cosiditos, se les llama vasos en 8. Si tuviera estos vasitos en 8, ya hablaríamos de otras características que nos podrían llevar a pensar en una hipertensión capilar y, ¿por qué no?, en una hipertensión arterial sistémica como tal, si encontramos otras características que aquí no se ven, no se observan en esta foto, pero que sin embargo pueden llegar a estar presentes. Eso es lo que hace Velash, ayudar a que esto mejore, a que la circulación se vea más rápida, a que la inflamación disminuya, a que tu vaso sanguíneo tenga un movimiento tan rápido de las mismas plaquetas que tú no requieras un antiagregante como medicamento, sino que simplemente el movimiento de estas plaquetas les impida, el movimiento de la sangre les impide a esas plaquetas estarse agregando, a menos que obviamente sufras una herida y pues ahí sí producen un trombo, perdón, una costricta, ¿verdad? Un coágulo. ¿Con quién vamos a hacer sinergia? ¿Con qué hace sinergia Velash? Vamos a hacer sinergia definitivamente con Prunit Fire 2.0 por un par de cosas bien importantes. La peroxidación lipídica se ejemplifica en esta fotografía y la presencia de los polifenoles del té verde. Y vamos a explicar eso a continuación.
La Camellia sinensis, o en todo caso el té verde, tiene ciertas acciones bien importantes. Es un potente antioxidante. Obviamente nos ayuda con la oxidación de las grasas, pero ¿qué crees? Lo más importante es que modula la concentración de colesterol en el suero. Es decir, que si tú estás tomando estatinas para disminuir ese colesterol, ¿qué tal un vasito o una tacita de Cronuit calientito en la noche? Lo bebes y vamos a modificar entonces parte de ese colesterol que te está molestando. Aparte, estos polifenoles del té verde nos van a ayudar a disminuir las enfermedades coronarias, es decir, los infartos cardíacos. ¿Por qué? Porque van a reducir la acumulación de colesterol LDL. Y tú lo viste en las imágenes que te puse, cómo es que van a afectar la dinámica del vaso sanguíneo. Bueno, pues entonces a estos polifenoles también nos van a servir para reducir el estrés oxidativo, principalmente en los radicales libres del nitrógeno, o sea, hace óxido nítrico. Como te das cuenta, estos polifenoles nos van a ayudar bastante en el aspecto de las dislipidemias. ¿Cómo vamos a tomar Acronuit? Vamos a diluir un sobre en 250 mililitros de agua caliente y lo vamos a tomar de preferencia 10 minutos antes de la cena. Ahí nos indica que si tienes un pequeño situación de sobrepeso, pues tomas un sobre antes de la comida, 10 minutos antes de la comida, un sobre 10 minutos antes de que cenes. Si tienes obesidad, entonces va 10 minutos antes del desayuno, 10 minutos antes de la comida, 10 minutos antes de la cena, tu actividad física, tu actividad nutricional y obviamente respirar, control del estrés y nos va a ir fabuloso en este caso. Trabajan juntos. Velage con Cronuit y este es la combinación que yo más te sugiero para ese control y esa acción con las dislipidemias. Si te acuerdas, esto mismo fue lo que yo te recomendé para trabajar con la glucosa. Perfecto. Estamos generando una sinergia con estos nutrientes y estamos hablando ya de un equilibrio con ese síndrome metabólico. Aún más salud y bienestar. Emplea todo el sistema cronobienestar que tiene la empresa Sankey Meyer para ti, en donde vamos a agregar otros nutrientes como los que ves aquí. Hasaki, el cual aumenta la población de bacteroides, es decir, de microbiota en tu intestino, reduciendo marcadores de proinflamatorios y mejorando la microcirculación a nivel de todo tu organismo y, por supuesto, aumentando y nutriendo millones de mitocondrias que tienes en tu cuerpo. Hablamos de INER 7, que son 64 biominerales, los cuales tienen una biodisponibilidad excesivamente alta, diría yo, casi del 100%. Y bueno, la verdad es que estos van a mantener el balance hormonal de tu organismo, los cuales van a estar en acción junto con Velage o junto con Cronuit. Definitivamente están al alcance de tu mano. Muchísimas gracias. Esta fue mi contribución del día de hoy. Soy la doctora Patricia Hernández. ¿Tienes dudas?